Hermanos y amigos, hay una nueva falsa doctrina muy peligrosa que se está comenzando a infiltrar lamentablemente en muchas iglesias hispanas, siendo de hecho promovida por ciertos predicadores aún famosos, y que se trata de una herejía tan terrible que creo que pudiéramos definirla como una doctrina de demonios. Y sí, puede que usted sin darse cuenta haya oído acerca de esta doctrina en algún momento en boca de algún predicador, y por eso considero muy importante que el pueblo de Dios sea advertido al respecto. En este video te voy a explicar de qué se trata esa peligrosa doctrina, cómo podemos identificarla y sobre todo cómo combatirla efectivamente. Así que quédate por favor hasta el final, porque este video puede salvar tu integridad espiritual y la de tu familia para que no sean engañados. Antes de todo, si es primera vez que visitas nuestro canal, soy el pastor Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Y aquí hacemos contenido cada semana para colaborar con el Espíritu Santo en preparar a la iglesia para el encuentro con Cristo Jesús, y lo hacemos a través de la enseñanza de la palabra y la predicación ungida de la palabra de Dios. Así que considera suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y déjanos, si te bendice este video, déjanos un fuerte like para que así podamos llegar a más personas. Muy bien, antes de explicarte de qué se trata esa falsa doctrina tan peligrosa, quiero leerte un pasaje de la palabra de Dios que nos advierte acerca de la apostasía que se manifestaría en el tiempo del fin y que explica muy bien el porqué de muchas cosas que estamos viendo en estos tiempos. El pasaje a que me refiero es 1 de Timoteo 4:1, donde el apóstol Pablo dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note que en este pasaje el apóstol Pablo estaba profetizando acerca de la apostasía que se manifestaría para el tiempo del fin, fenómeno que dijo en Tesalonicenses que acontecería como señal antes del regreso de Cristo Jesús. La palabra apostasía habla de un abandono de la verdad, fenómeno que sucede cuando una persona abandona la fe o las doctrinas fundamentales del evangelio. Y aunque eso es verdad que ha existido siempre, también la palabra habla de que esta se manifestaría en el tiempo del fin de una manera, digamos que exagerada como nunca antes. No obstante, me parece muy llamativo leer en ese versículo que la apostasía vendría también en parte como resultado de oír a maestros o predicadores que enseñarían doctrinas de demonios. Así lo enseñó el apóstol Pablo, que se manifestarían predicadores falsos enseñando doctrinas de demonios, o sea, que la procedencia de tales doctrinas o enseñanzas vendría de los demonios, enseñanzas del mismo infierno para alejar a la gente de la verdad del evangelio. Y créame que lamentablemente ya estamos viendo esa gran apostasía manifestándose, porque hay predicadores diciendo, por ejemplo, que Jesús no es Dios, otros diciendo que la práctica pecaminosa, por ejemplo, que se practicó en Sodoma y Gomorra, que no es realmente pecado, y otros diciendo que la santidad no es importante y otras cosas así. En fin, falsas doctrinas muy peligrosas que combaten el fundamento de la verdad y del evangelio. Pero ahora hay una nueva falsa doctrina que, aunque comenzó específicamente en algunos círculos anglosajones, lamentablemente ahora se ha infiltrado también en iglesias hispanas de una manera muy sutil, y es el cristianismo progresivo. Permítame explicarle de qué se trata esa herejía para luego combatirla entonces por la palabra. El cristianismo progresivo es un movimiento muy peligroso cuyo propósito es, óigalo bien, deconstruir la fe y el evangelio como lo hemos recibido. Deconstruir es una palabra que significa deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura, y en esa corriente lo que se propone es precisamente deconstruir la fe y sus doctrinas para predicar sencillamente un nuevo evangelio, un evangelio distinto, acomodado a la conveniencia de las personas y de la cultura.
y la estrategia más terrible y satánica que ese movimiento usa para crear las falsas doctrinas es el atacar la autoridad de la Biblia, para que al quitar la Biblia como la autoridad suprema de nuestra doctrina, entonces ellos puedan enseñar e introducir numerosas falsas doctrinas, claro, al haberle quitado la autoridad a la Biblia, diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. Permítame darle 2 o 3 características o tácticas sucias que este movimiento usa para que así usted pueda identificar cuando te quieren engañar con esa falsa doctrina. En primer lugar, en el cristianismo progresivo usted escuchará que sus predicadores tienen una opinión muy rebajada de la Biblia, porque ellos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que ella contiene la palabra de Dios. Y créame que hay una gran diferencia, porque con esa afirmación de que la Biblia no es la palabra de Dios, lo que ellos pretenden es convertirse en jueces para decidir ellos qué pasajes quieren aplicar a sus vidas y cuáles no. También es común ver a estos predicadores del cristianismo progresivo a criticar las cartas de Pablo, por ejemplo, o tratando de humanizarlas y hasta ridiculizarlas. Y con esto lo que se busca es quitarle valor e inspiración y autoridad a las escrituras, para así descalificarla y deconstruir ciertas doctrinas. Además, el cristianismo progresivo pone en duda las doctrinas también fundamentales de la palabra de Dios y lo relativizan todo bajo el factor del sentimiento, las experiencias y la cultura. Por ejemplo, cuando se habla de ese tema que le mencioné de Sodoma y Gomorra, ellos no irán a la Biblia para ver qué dice la Biblia al respecto, sino que van a tratar de relativizar el problema a la cultura o a la empatía, para así rebajar la autoridad de la Biblia. En fin, el cristianismo progresivo sencillamente es una corriente que trata de quitarle valor a la Biblia como la palabra de Dios, y el propósito de eso es que si la gente deja de ver la Biblia como la autoridad suprema en la doctrina, entonces pudieran ellos introducir cualquier tipo de falsa doctrina. Y como en un campo de béisbol, hay primero la primera base, segunda base, tercera base para poder llegar a home. Bueno, en el cristianismo progresivo, en esa herejía tan terrible y diabólica, la primera base de estos falsos predicadores es rebajar la Biblia, rebajar la autoridad de la Biblia, decir que la Biblia no es la palabra de Dios y que no todo aplica para nuestros tiempos, y critican la Biblia, tienen una opinión muy crítica de la palabra de Dios, y todo eso es para luego llegar a la segunda base, tercera base, que es introducir falsas doctrinas y pecados en la iglesia y de construir la fe para predicar un evangelio nuevo. Y por eso es que esa herejía yo la defino como una doctrina de demonios, porque cualquier doctrina, enseñanza que trate de rebajarle el valor que la Biblia tiene, se trata sin duda alguna de anatema, porque el apóstol Pablo dijo: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mi respuesta a esa falsa doctrina es que la Biblia es la autoridad suprema de nuestra doctrina, y nada ni nadie va a cambiar nuestra opinión que tenemos acerca de la palabra de Dios. La Biblia no es que ella contenga la palabra de Dios, sino que ella es en su plenitud, en su totalidad, la palabra de Dios, inspirada totalmente por el Espíritu Santo, la revelación absoluta de Dios para el hombre en cuanto a doctrina, la doctrina perfecta y sin mácula, el canon cerrado y el filtro a través del cual tenemos que juzgar toda doctrina, enseñanza o profecía. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y déjeme decirle que eso incluye todas las cartas también de Pablo, los evangelios, en fin, toda la Biblia es palabra de Dios. También el apóstol Pedro dijo que la Biblia es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros
corazones. Y por último, permítame decir que la palabra de Dios no cambia por los tiempos, la cultura o las emociones. Ella no es relativa a nuestro contexto o situaciones. Ella es absoluta e inmovible. Isaías dijo: séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el mismo Cristo dijo en Lucas 21 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo cual quiero en este video hacer énfasis en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es la autoridad máxima en cuanto a doctrina. Nadie puede venir con una nueva revelación que vaya distinta a la palabra. El canon está cerrado y por supuesto que Dios sigue hablándonos, el Espíritu Santo sigue hablándonos, pero no en cuanto a doctrina. La doctrina perfecta y absoluta la tenemos en la Biblia, la palabra de Dios, el canon cerrado, y toda visión, sueño, profecía, sentir, todo tiene que ir filtrado a la palabra profética más segura. Por eso te animo a que te cuides de la doctrina, que guardes la palabra de Dios, porque Pablo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que, mi estimado hermano, tenga mucho cuidado con qué predicadores usted escucha en las redes. Y si usted oye a alguien dando una opinión rebajada de la Biblia, diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios o que es relativa a los tiempos, o lo escucha burlándose de las cartas de Pablo, por la Biblia usted puede llamar a esa enseñanza anatema, un evangelio distinto. No escuche esos predicadores porque quieren deconstruir la fe para entonces enseñar la apostasía. Tenemos que admitir que hay siempre pequeñas diferencias en cuanto a puntos de vista y dogmas. Por ejemplo, la liturgia. Aquí les gusta tocar música más pausada, ya un poco más alegre, pero son temas pequeños, opiniones sobre aspectos que no son fundamentales de la fe, no son temas salvíficos, pero hay doctrinas fundamentales de la fe cristiana que no se pueden tocar, doctrinas salvíficas, como por ejemplo la Trinidad de Dios, la deidad de Jesucristo, el pecado del hombre y su insuficiencia, la insuficiencia del hombre para salvarse, la salvación a través de la fe y la gracia, la inspiración de las Escrituras, la salvación a través de la fe, etc. Son doctrinas que son fundamentales, que hacen el fundamento de la fe, y esas doctrinas no se tocan, no se ponen en duda, son el fundamento de la doctrina de la fe cristiana. Y la palabra dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así que los fundamentos de la fe cristiana no se tocan. La palabra de Dios es una misma, ella es firme, ella no cambia a través de los tiempos. Por lo cual, si está de acuerdo conmigo, déjanos un fuerte like a este video y ponga abajo en los comentarios: los fundamentos de la fe no se tocan. Así que, mi estimado hermano, cuidemos la doctrina, que no nos dejemos mover por maestros que con buen verbo intenten alejarnos de la verdad. Hay que ser fieles y guardar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Si está de acuerdo conmigo, escribe un fuerte amén en los comentarios o escribe algo ahí que sientas del Señor, y déjanos por favor un fuerte like. Y si te bendijo este video, compártelo también con otros para que también pueda bendecirles a ellos. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Amén.